Creo que quien observe el estado del movimiento popular en estos días, y en particular el surgimiento del Comité por la Libertad de Milagro Sala, primero, y de su interior, el surgimiento del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, podrá entender, podrá imaginar, podrá comprender qué es lo que ocurrió ese 20 de diciembre de 1937 en el diario que era el diario más popular de la Argentina en ese tiempo, en donde confluyeron las comisiones de lucha por la libertad de los presos políticos originados por la dictadura del golpe del 30 y la creciente corriente antifascista que en la Argentina y en el mundo se oponía a Hitler, a Mussolini, a Franco, y que dio lugar a una organización de una pluralidad difícil de imaginar en el presente. Algunos fueron coherentes toda su vida, otros no. Pero es bueno saber que cuando se fundó la Liga convergieron personajes como Arturo Frondizi, que fue luego presidente de la Nación, ya muy lejos de su etapa de defensor de derechos humanos, Deodoro Roca, del cual sí sentimos enorme orgullo, Deodoro Roca, que había escrito el manifiesto liminar de la reforma universitaria y es considerado uno de los primeros pensadores antiimperialistas de la Argentina, y una serie de dirigentes del Partido Socialista de entonces, del Partido Comunista y sobre todo, y de la Unión Cívica Radical, las fuerzas que en ese tiempo se oponían al fascismo en la Argentina. Nosotros nacimos de esa doble circunstancia y la hemos mantenido a lo largo del tiempo. Yo no sé cuándo se decidió ni cómo fue el debate, pero desde siempre la Liga Argentina por los Derechos Humanos decidió que iba a luchar por la libertad de todas y todos los presos políticos, siempre, por todas y por todos, como se decía antes, sin importar el color de la camiseta política, y como decimos ahora, defendemos a todos y a todas. Posiblemente lo entendimos mucho tiempo después, cuando en los juicios por los crímenes que cometió la dictadura contra nuestro pueblo, nuestros compañeros, fuimos entendiendo que el lugar de víctima de genocidio no era una elección de los compañeros. No es cierto que eligieron morir o eligieron ser torturados, no eligieron eso. Quien eligió ponerlos en la cámara de torturas o asesinarlos fue la dictadura, fue el poder. Y es siempre el poder el que decide quién queda en el lugar de prisionero político, de perseguido político, de compañero sometido a todo tipo de infamias y causas fraudulentas, encierros y torturas. Por la Liga han pasado y están, y hay, abogados de una dimensión realmente innovadora. Casi todo lo que se conoce como práctica disruptiva de la lucha jurídica se inventó en los años 30 y 40 por aquellos abogados. Casi todo quiere decir que ellos inventaron escribir volantes para fortalecer una causa judicial, ir a las marchas, hacer actos relámpagos, entendiendo tempranamente que
los juicios por razones políticas no se ganan en los tribunales, se ganan en la calle, como lo acaban de demostrar las compañeras del equipo de viviendas y los compañeros del equipo de viviendas, que contra toda la razón jurídica del desalojo ordenado para los habitantes de la calle Santa Cruz, lograron torcer la mano y salvar la vivienda para estos compañeros. O nuestro compañero Ataliba, como parte del equipo jurídico de los trabajadores del Bauer, que también resistieron con un objetivo que a veces nos parecía peligroso, porque toda la estrategia terminaba siendo hay que llegar al 10 de diciembre, como sea. Pero llegamos con los compañeros de la Santa Cruz en su casa, con los trabajadores del Bauer en su casa, y llegamos con una conducta contra el gobierno de Macri de la que nos enorgullecemos y que defendemos. Nosotros convocamos este acto con una razón fundamental, porque queríamos decir públicamente, de manera formal, qué es lo que pensamos de la nueva situación que se abre en la Argentina. Y lo hacemos desde una perspectiva estricta, desde una mirada estricta de defensa de los derechos humanos. Poco antes que triunfara Macri, es decir, en aquel doloroso fin de año del 2015, nosotros, después de varios debates, nos propusimos interpelar al movimiento de derechos humanos y al movimiento popular de que lo que venía no era una derecha civilizada, no era un gobierno más de alternancia entre gobiernos electos por mecanismos constitucionales. Hace mucho tiempo que aprendimos a pensar que la realidad se debe pensar desde una perspectiva latinoamericana y con una dimensión de tiempo. No podíamos ignorar, y no lo ignoramos, y la vida nos dio la razón, que Macri era parte de una operación continental de dominación diseñada por el gobierno de los Estados Unidos. En eso también nos ayudó haber participado en los juicios. No sé si muchos saben que fue al doctor Pedroncini que se le ocurrió que una manera de evitar los alcances de la impunidad era entrar a los intersticios de aquella ley que decía que no estaban exentos de continuar la investigación ni los crímenes internacionales ni el robo de bebés. Y efectivamente Alberto, desde la Liga y desde la presidencia de la PDH, Alberto Pedroncini fue de los primeros que propuso lo que luego sería la causa para restituir la identidad de las niñas y los niños y la causa del Plan Cóndor. Por eso es que pudimos pensar que lo de Macri no se podía separar de los intentos de golpe de Estado en Bolivia, en Venezuela, de los golpes de Estado victoriosos en Paraguay y en Honduras, y de una decisión imperial de abandonar toda formalidad democrática desde aquel septiembre de 2001, en que con el Acta Patriótica dijeron públicamente que para luchar contra los enemigos de la democracia no se podían respetar los derechos de la gente, y asumieron lo que se conoce como el derecho del enemigo, que sencillamente
es decir, que el enemigo no tiene derechos, y por eso abrieron las cárceles de Guantánamo, las cárceles secretas en Europa, y la Corte Suprema de Estados Unidos y de Israel declararon legal la tortura. No solo que la practicaban, como la habían practicado siempre, sino que le dieron dimensión legal, como un modo muy simbólico de decir que toda relación de los gobiernos de los Estados Unidos con la formalidad democrática se había terminado. A pesar de todo lo que pensamos, debemos reconocer que Macri superó toda nuestra previsión y todo nuestro asombro, porque no sabíamos, o al menos nosotros no sabíamos, que así como nosotros habíamos cultivado la memoria de la lucha de los compañeros con amor y con pasión y con cuidado, la derecha también había cuidado con el mismo cuidado y con la misma pasión la memoria del torturador, la memoria del asesino, la memoria de Roca, la memoria de Videla, la memoria del Tigre Acosta y de los que asesinaban en la Escuela de Mecánica de la Armada. Por eso surgió un odio descomunal y casi incomprensible para personas que aspiramos a vivir con humanidad. Nunca llegamos a entender profundamente en qué razón podía anclarse la decisión de destruir la vida de las jubiladas y los jubilados, de los niños, de las niñas, y celebrar del modo más repugnante que jamás podría haber imaginado el asesinato de Santiago Maldonado o de Rafael Nahuel. Conviene, no siempre, pero de vez en cuando acordarnos de quiénes son para dar una dimensión exacta de lo que logramos. Nuestro pueblo, el movimiento popular argentino, y en ese movimiento el rol, en mi opinión, fundamental del movimiento de derechos humanos, consiguió ir poniendo una tras otra límites a esa ofensiva que no era de Macri, que era del imperio de los Estados Unidos, que no era de uno u otro prefecto o otro gendarme, sino que era de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Y nada de lo que digo es palabra vana, son documentos uno tras otro acumulados en la causa que lleva adelante el doctor Ramos Padilla, o en las cloacas que esperemos con enorme ansiedad que realmente se puedan abrir y descubrir lo que guardan aquí. Nosotros celebramos la constitución de la Mesa de Unidad de los Organismos de Derechos Humanos tempranamente. Celebramos la decisión audaz de salir a enfrentar la decisión de la Corte Suprema de liberar a los represores con el 2x1. Celebramos, y aunque queda feo hacer reconocimientos personales, todos deberían saber que en la Casa Rosada, cuando se reunieron los organismos con Macri y preguntaron si el presidente Obama iba a ir a la ESMA, hubo alguien que se llama Carlos Pisone, que valientemente delante de todos dijo que el presidente de los Estados Unidos no iba a entrar a donde mataron a nuestros compañeros, y así ocurrió.
Pero creo que lo que el pueblo argentino va a recordar cuando se estudie este periodo histórico es una reunión que en realidad ocurrió en nuestra propia sede, con todas y todas las madres y con Estela y con todos los organismos. En agosto de 2018, cuando después de muchos debates, pacientes, a veces somos pacientes, a veces, pero los organismos decidieron decir algo que en la Argentina pocos se atreven a decir. Los organismos dijeron: en la Argentina se arrasó el Estado de Derecho, en la Argentina no se cumplen las garantías constitucionales, y en esos meses de 2018 salió a interpelar a las universidades, a los rectores, a las rectoras, al movimiento sindical, al movimiento popular y a los políticos, que todavía no estaban unidos, ni mucho menos. Y entrevistamos a todas y a todos, digo a todas y a todas, a Felipe Solá y a Nicolás del Caño, y a todos, no me acuerdo de memoria, pero a todos. Y la interpelación a todos era la misma. Yo quisiera, o me imagino, o me gusta imaginarme que algo de esa interpelación ayudó a decidir para que se formara el Frente de Todos, se construyera la fuerza electoral capaz de derrotar a Macri y pudiéramos propinar una victoria que hasta el mismo día de las elecciones parecía difícil e imposible. La dimensión de la victoria para nosotros se comprende y se valora desde esta doble perspectiva regional e histórica. Regional, de nuevo nos toca la ingrata, difícil tarea de ir contra la corriente en América Latina, y casi diría en el mundo, cuando la derecha cuasi fascista o fascista ganan por la fuerza o por como sea en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Paraguay, en Honduras, en Uruguay. En esas condiciones nos toca, bueno, lo voy a decir en palabras de Nicolás Maduro en la reunión que asistimos en Cuba hace menos de 2 meses. Nicolás dijo que la estrategia era muy clara. Cuba, Venezuela y las fuerzas revolucionarias debían constituir un polo, una corriente, una propuesta, y que los presidentes de México y de Argentina, AMLO y Alberto, debían constituir una corriente democrática, progresista, nacionalista, y que juntos, esta corriente primera, la segunda y los pueblos podíamos derrotar a las derechas. Creo, honestamente, estoy absolutamente convencido que es la única estrategia que tenemos, la mejor, y que es posible. Y que en los primeros días del gobierno de Fernández, con la ruptura de la subordinación inmediata hacia el gobierno de Estados Unidos, la recepción a Evo, y las primeras medidas que hablan de recuperar la integración latinoamericana, confirman que esa idea de Maduro, que rescató y defendió también el presidente Miguel Díaz-Canel en la reunión que también estuvimos, nos parece inteligente. Quiero decir que nosotros no somos ni consulado ni embajada de nadie, y no pensamos la política por lo que nos digan o nos dicen los venezolanos o los cubanos o los mexicanos o quienes sean. Pero tenemos sí convicción de pensar la patria grande y convencimiento de que o nos salvamos entre todos o no hay forma. O sí, entre todos, en este caso sería entre los pueblos americanos. Y la dimensión histórica tiene que ver con nuestro ciclo de luchas, que si quieren lo podemos tomar desde la fundación de la Liga,
y vamos hacia un proceso de acumulación de luchas y de fuerzas que culmina en el primer gobierno peronista, pero que es interrumpido con el golpe gorila. Volvemos a un proceso de acumulación de fuerzas que va a ir al Cordobazo y al gobierno de Cámpora. Los otros días le dije al presidente de Cuba que cada vez que un cubano venía a la asunción del presidente en la Argentina, que pasaba algo muy grande, porque había venido Dorticosa a la asunción de Cámpora, porque había venido Fidel a la asunción de Néstor y porque venía Miguel a la asunción de Alberto Fernández. Esta mirada sobre la situación y sobre el gobierno no es para nada ingenua, ni practicamos un exitismo bobo, para nada. Porque somos conscientes que lo más mínimo que haga el gobierno de Fernández ya hizo. La sola decisión de recibir a Evo Morales es razón suficiente para el imperio para lanzar sus ataques brutales, ahora cuando pueda. La sola decisión de insinuar que la crisis la deben pagar los que más ganaron es motivo suficiente para que la oligarquía argentina se lance a desestabilizar y golpear. Nosotros creemos que el movimiento de derechos humanos tiene un rol porque de alguna manera, por nuestro proceso histórico, digo porque nos mataron los 30.000 y porque tuvimos una y otra vez que empezar de nuevo, más allá de lo que nosotros pensemos o de lo que alguien crea, el movimiento popular argentino considera que la ética, la pureza de conceptos y de ideas está en el movimiento de derechos humanos y aún más puntualmente está en los palmeros de las plazas, de las madres de Plaza de Mayo. Y por eso pudieron jugar el papel que jugaron en el proceso de resistencia y nosotros, así como ellas nos han hablado con una honestidad que a veces nos hacía llorar, no está lista, ¿no? Porque Rita en los primeros años de Macri me interpelaba como miembro de la generación que soy, de la generación que sobrevivió a los centros clandestinos, y me decía, yo no me quiero morir así. Y bueno, aunque sea eso, hemos logrado. Una buena parte de nuestras madres sobrevivieron a Macri y pueden vivir la alegría enorme de haberlos derrotado. Creo yo que entonces el movimiento de derechos humanos tiene un rol de nuevo importante de plantear la vigencia del concepto de derechos humanos. Estoy hablando al lado de Vita y nosotros podemos tomar sin ningún problema, con toda naturalidad, el concepto de donde hay una necesidad y un derecho, porque eso es lo que hemos pensado siempre. El pueblo argentino tiene necesidades, tiene derechos, y el primer derecho que tiene es el derecho a organizarse. Por eso, de todas las medidas que se dieron, las que más celebramos son aquellas que hablan de terminar con el gatillo fácil, de terminar con el autoritarismo de las policías, de terminar con las cloacas y de abrir un proceso de democratización que realmente necesitamos. Para eso se creó la Liga, para aportar esa lucha. No he querido hacer balance de lo que hemos hecho en estos años, pero hay que decir que conservamos nuestra organización ante el embate macrista, que mantuvimos el concepto de que en la Liga nadie cobra ni nadie paga,
de que nuestros equipos jurídicos gratuitos crecieron y se mantienen, de que aportamos a la unidad. Y creo yo que nuestro mayor aporte ha sido instalar un concepto de preso político que no se dio a ninguna presión. No aceptamos dividir a los presos políticos entre los que luchan y no luchan. No aceptamos dividir a los compañeros entre corruptos y honestos. No aceptamos dividir a los compañeros entre no periodistas y periodistas. Y hemos defendido un concepto que más allá de ellos mismos tiene que ver con nosotros. Nosotros no defendemos a los presos políticos por ellos, los defendemos por nosotros, porque queremos seguir siendo un organismo de derechos humanos que pone la defensa de los derechos por encima de todo. Queremos seguir siendo un grupo de militantes que puede enfrentar a cualquiera en cualquier discusión con el orgullo de haber sido coherentes con lo que pensamos, con el orgullo de haber tenido en nuestras filas a compañeros y a compañeras como los que hemos tenido, de los cuales hoy solo nombramos algunos, pero en el propio video veo la imagen de Andrea Bello, acaso una de las más jóvenes prisioneras de la ESMA, sobreviviente, puntal de las causas contra la ESMA, que estuvo en la militancia en su último tiempo con nosotros. Nosotros estamos orgullosos de todas y todos los que han luchado y que luchan. Podríamos decir que en estas últimas semanas en Salta hemos organizado un sistema de recepción, acogimiento, cuidado, alojamiento, alimentación de los compañeros perseguidos bolivianos, de lo que no se publica mucho en los diarios ni queremos que se publique, pero la presencia entre nosotros del joven senador de Santa Cruz es solo una muestra de lo que hemos hecho junto con nuestros hermanos de CAREF, la Comisión Argentina de Refugiados, una antigua organización ecuménica. Así que no somos partidarios de museos ni de demasiado énfasis en la historia, porque en realidad lo que queremos es volver a intentar a la Liga una y otra vez, como hicimos el año pasado cuando cambiamos el nombre, como haremos todos los días que sea necesario, porque no se trata de tener un pasado, sino de tener un futuro, y nosotros queremos ser parte del futuro de nuestro pueblo, de su lucha, convencidos que la vigencia plena de los derechos humanos solo es posible con la liberación, solo es posible con cortar la intervención del imperialismo y construir un país y una sociedad que haga de una vez por todas realidad los sueños de nuestros 30.000 compañeros.